Bueno, ¿cómo están? Yo me presentaba como trabajador de salud pública, soy psicólogo, y queríamos venir a presentar o hablar de Vygotsky en este momento, bueno, nos parece, con la editorial y con Juan, con quien hemos armado el prólogo. Juan es el editor y el compilador del libro. Nos parece que es sumamente pertinente lo que Vygotsky planteaba con respecto a psicología, pero también con respecto a educación. No sé si, asumo que ustedes lo han visto, que ustedes han tenido en algún momento de su formación, o se han encontrado en algún momento de su trabajo con los desarrollos de Vygotsky. Él fue investigador en psicología, fue investigador en educación, fue investigador en niñez, fue investigador de niñez y de adolescencia, con discapacidad, fue investigador del arte, en un momento de bastante efervescencia. Se lo presentó a él, a Vygotsky, siempre como una especie de genio, como alguien que tenía capacidades intelectuales superiores, vamos a ponerle. Esa es la apropiación que hubo de él. Y generalmente se lo toma a Vygotsky como alguien que fue un genio, que elaboró toda una renovación con respecto a la psicología y a la educación, pero no se lo ubica en su momento histórico, no se lo ubica en su opción política, ideológica, estratégica, no se lo ubica tampoco en dónde, en qué momento y en qué lugar produjo lo que produjo. Todas las elaboraciones de él, todas las investigaciones de él fueron dadas en el marco de la Revolución Rusa, en los años previos y en los años posteriores a la Revolución Rusa. Que no es menor, porque, digamos, si en la charla de hoy estamos pensando en los contextos educativos en crisis, tenemos que pensar cuál es el contexto en el cual se produce una obra, cuál es el contexto en el cual se lo recuperó a Vygotsky, si ese contexto en el cual estamos volviendo a hacer una recuperación de Vygotsky tiene alguna similitud hoy por hoy. ¿Y por qué digo que es importante el momento en el que él escribió y en el que él fue recuperado? Vygotsky era judío. Por sorteo, los judíos, la población judía solamente podía estudiar en Rusia durante el zarismo por sorteo. Había un 3% de la población rusa que podía estudiar en algún tipo de formación formal, valga la redundancia. La Revolución Rusa permitió levantar esa discriminación sobre los judíos y entonces hubo potencialidades que se le permitieron. Él pudo entrar por sorteo, pero también otros pudieron empezar a estudiar, a investigar y desarrollarse. Algo fundamental que hay que tomar en cuenta es que él pudo empezar a desarrollar, a investigar y a hacer trabajos con niñez, también gracias a la Revolución Rusa, porque hasta 1917 en Rusia había nada más que 19 clínicas pediátricas. Los bolcheviques, con la transformación del sistema de salud, pudieron ampliar en 10 años de pasar de 19 clínicas pediátricas a más de 2.000. En menos de 10 años, la Revolución Rusa permitió que avanzara la calidad de vida, que la esperanza de vida de la gente, que era hasta los 35 años en 1917, llegara hasta los 65, 70 años. Permitió la atención, permitió una serie de modificaciones que dejaron o permitieron que Vygotsky pudiera acercarse, pudiera investigar y pudiera dar cuenta de todos estos desarrollos que sin una transformación más sistémica del sistema educativo y del sistema de salud hubiera sido imposible. No quiero marearlos demasiado porque después leerán ustedes el prólogo. Voy a hacer algunos punteos de las cosas que estuvimos hablando, de las cosas que nos parecía importante remarcar con respecto a Vygotsky. En principio, la obra de él es una obra que se la plantea como una obra censurada, una obra que no pudo tener acceso, no se pudo publicar por completo, no salió de Rusia recién en los años 60. Y cuando salió fue una obra que estaba cortada con respecto a sus referencias a Engels, a Marx, a Trotsky.
Es una obra que estuvo censurada. Y fue una obra que en alguna medida también tiene, o en alguna medida no, tiene definitivamente una censura con respecto al método que él proponía, a la interpretación del modelo psicología que él estaba proponiendo, de psicología y educación que estaba proponiendo. Para él había en ese momento, el título de La crisis de la psicología es porque él plantea que la psicología se encuentra entre carente de un método unificado o un principio explicativo. Entonces teníamos, por un lado, algunas psicologías o algunas teorías que planteaban una lógica más materialista, biologicista, algunas más idealistas, pero no había una unificación, no había un método unificado que permitiera un desarrollo de la psicología. Él empieza a plantear, él quiere recuperar, por eso toma a Engels, toma a Lenin y toma a Trotsky, el marxismo como algo que permita elaborar una psicología general a partir de la cual se pueda pensar distintas psicologías subsidiarias. Él plantea un método que es el marxismo, el método gnoseológico que es el materialismo, y también introduce o retoma la dialéctica como una forma de investigar y hacer psicología, para superar las diferencias o los dualismos entre la psicología la psicología va a ser una psicología basada solamente en lo biológico, va a ser una psicología idealista. Él retoma a la dialéctica como una forma de superar ese dualismo. A él se lo recupera desligado, por un lado, hay algunas posturas que lo toman desligado del marxismo, es decir, como él, simplemente como un psicólogo cognitivo, un psicólogo de las funciones psicológicas superiores, como el pensamiento, pero desligado del marxismo, depurado de cualquier referencia a la dialéctica, depurado de cualquier referencia al materialismo. Hay otras versiones que lo retoman o que lo plantean a Vygotsky como inserto en el dogmatismo stalinista, que directamente la dialéctica se aplica a los fenómenos, se aplica una lógica materialista a los fenómenos, sea cual sea, sin una interpretación precisamente dialéctica. Es decir, y por otro lado también se lo plantea como una tercera versión como alguien dogmático, como alguien que retomaba a Lenin o a Marx y lo aplicaba indistintamente, a priori. Bueno, todas estas posturas, todas estas apropiaciones son producto de que los avances de las propuestas que hacía él con respecto a la psicología a la interpretación del pensamiento o a la lectura de las funciones psicológicas superiores era avanzada, superaba determinados dualismos, pero había que depurarlo de la lógica marxista como para poder sacarlo de Rusia. Cuando lo retoman en Europa y en Estados Unidos, es a partir de 1960, cuando empiezan a surgir las crisis en los modelos pedagógicos, cuando empiezan a verse que la forma en la que se enseñaba, la forma en la que se educaba, no era del todo adecuada, no generaba los efectos que se querían buscar. Por ejemplo, se lo toma, o lo empezaron a tomar en Estados Unidos, gente, educadores, investigadores cognitivos que trabajaban con población, por ejemplo, de Puerto Rico, con población negra, gente que veía que, investigadores que veían que los estudiantes negros, los estudiantes de poblaciones no anglosajonas no rendían en la escuela, entonces no se entendía por qué. Entonces empieza a tomar a Vygotsky como una forma, como una referencia. ¿Por qué? Porque la referencia o lo que plantea Vygotsky es que no es posible una educación pensada por fuera, o una educación o el desarrollo de la psicología pensada por fuera de un momento histórico. Lo que él encontraba es que había, hasta ese momento, y que hoy por hoy se siguen repitiendo, teorías psicológicas o teorías pedagógicas que plantean que
el niño tiene, o el niño, la niña, los adolescentes aprenden directamente tomando los elementos de la realidad. Hay una diferencia entre el sujeto y el objeto, entonces el sujeto simplemente tiene que adquirir lo que el exterior le propone. ¿Es una asimilación o es un reflejo simplemente de la educación? Bueno, lo que Vygotsky propone es que el desarrollo de las funciones psicológicas superiores, el aprendizaje, es dialéctico y tiene que ver con las relaciones sociales. Las relaciones sociales en las cuales está inmerso el estudiante, las relaciones sociales en las cuales está inmerso el psicólogo, la psicóloga, la educadora, el educador. Para él no se puede desligar los procesos psicológicos o los procesos de educación del momento histórico o del desarrollo histórico, del desarrollo social en el cual estemos pensando o del cual estemos hablando. Entonces, él lo que plantea es una superación con respecto a esta lógica de que, bueno, uno educa, lo que hay que educar es un cerebro. Hay que educar un cerebro que simplemente tiene que aprender y vemos la mejor forma en la cual ese cerebro va a aprender. Él está planteando que estos modelos basados en la educación positivista o en la educación más biológica no contemplan las relaciones sociales en las cuales se produce una determinada subjetividad. No quiero meterme mucho en lo que va a tomar ahora Fede, que es las propuestas que él hacía con respecto a la transformación socialista, la forma en la cual se podía modificar las relaciones sociales y, por tanto, las relaciones educativas. Supongo que ustedes habrán visto, por ejemplo, o habrán escuchado en algún momento conceptos que son tomados, como por ejemplo el de zona de desarrollo próximo, que plantean que la zona de desarrollo próximo es todo lo que la persona o todo lo que el niño puede desarrollar con ayuda, con alguna asistencia. Que es un concepto que fue renovador para la educación, que fue renovador para la psicología, pero al desligarlo de las relaciones sociales o al desligarlo del marxismo, queda como que el niño es aquel que tiene que desarrollar, que tiene una zona de desarrollo próximo. Entonces, es el niño solamente quien tiene o quien puede aprender. Cuando la zona de desarrollo próximo planteada por Vygotsky incluye también al educador, no es solamente el niño, sino que también el educador es quien está, o la educadora es quien está incluida en esta relación. Yo pararía acá, como para dejar planteado esto, y después eventualmente podemos retomar, si hay algo que haya quedado colgado. Pero me parece que estaría bueno poder meternos un poco con cuáles eran las propuestas que él hacía con respecto a la educación, porque él no solo fue investigador, sino que fue parte de la renovación de la educación en el sistema, en el primer Estado obrero, en los primeros años de la Revolución. Todo esto que estamos hablando, de que las relaciones sociales influyen en cómo los niños aprenden, él lo llevaba junto con Blonsky, que era otro psicólogo, y con Krupskaya, que era comisaria de pueblo, de la educación. Planteaba que no había que estudiar o no había que proponer al niño como una evaluación constante, es decir, vamos a evaluar a un niño, sino que vamos a desarrollar todas las posibilidades que el niño tenga. Entonces, no hay una evaluación, se cambió, se modificó el proceso evaluativo, se modificaron los exámenes, se modificó, ahora Fede va a contar un poco más cómo fue esa modificación de la escuela o del sistema educativo. Digamos, estas propuestas que él hacía tenían un basamento no solo en la investigación, sino en la práctica de la modificación del sistema educativo tal cual lo plantearon los bolcheviques. Si querés continuar vos, Fede. Dale.
La otra vez hicimos la charla en el profesorado en la Alicia Moro de Justo y yo ya hacía el chiste, aprovecho lo hago acá también, que en los profesorados el recorte de Vygotsky es tremendo. O sea, yo me acuerdo cuando estaba estudiando para maestro de primaria, yo soy de sexto y séptimo grado en el normal 5, tengo matemáticas y naturales ahora. Cuando yo estudié en el normal 1 nos dieron 3 párrafos sobre Vygotsky, sobre zona de desarrollo próximo. Y cuando yo lo estudiaba parecía una cosa, una potencia gigante. Y bueno, entonces uno se recibía y iba con la mentalidad de decir, bueno, pongo a un chico que tiene algunas capacidades junto a otro que es más capaz, yo le facilito algunas cosas y se resuelve el problema de la educación en el aula. Entonces agarré 2 chicos, los puse juntos y se pusieron las carpetas en el medio, ¿viste? Entonces se pusieron las carpetas para que el otro no se copie del otro. Y que no, se tenían que potenciar supuestamente. Y te decía, bueno, ¿cómo es? O sea, una frustración total, ¿no? Cuando llegué rápidamente al aula y pensaba que se podía hacer eso. Y hace muy poquito tomé unas horas en una escuela técnica, también en Barracas, donde yo justo estaba un poco leyendo, sabiendo que ustedes estaban preparando el libro, y me ve la rectora con el libro de Vygotsky, con el otro, el de educación, y me dice, mire profesor, acá constructivismo nada. Acá palo, palo y palo, el constructivismo es para panza llena, acá hay que darles con todo. Y yo no sabía que era palo, palo y palo, ¿no? Dije, bueno, mejor no pregunto, que palo, palo y palo. Y resulta que las clases con los pibes eran brillantes, había una cantidad de conocimientos que estaban buenísimos, pero eran todas anécdotas que a mí me servían para pensar por qué la importancia de volver a traer a Vygotsky para el espacio educativo y para la militancia en general, porque las mismas discusiones que nosotros estamos haciendo de diferentes tendencias que intentan meterse con todo en educación, tienen que ver con las discusiones que hace Vygotsky. Yo las enumero nomás. Las neurociencias en clave de reducirlo al cerebro, a lo biológico. Están en expansión, bueno, acá en provincia lo tienen a Facundo Manes dando vueltas por todos lados, haciendo mucha campaña sobre eso, y parece que todo está reducido a una reacción cerebral y punto, y que en la escuela lo único que tenemos que hacer es incentivar esa reacción. Sobre alfabetización, los que pasamos por primeros ciclos, primero y segundo grado a nivel inicial, también hay todo un debate con esto sobre, hay un método que solo con la conciencia fonológica se alcanzaría para que en primer grado, en 2 o 3 meses, el chico ya salga leyendo y escribiendo, contra los hippies constructivistas que están primero, segundo, tercero, cuarto, y hacen un proceso, pero los pibes no leen, no aprenden, y es algo que están en los medios constantemente, y después obviamente van a todas las discusiones de, bueno, cómo están las escuelas, que la educación está en crisis, se hace análisis generales sobre métodos separados de una realidad o de un contexto o de una cuestión social que Vygotsky marca muy bien, que es imposible discutir de educación o imposible discutir la propia transformación de los niños, su potencial, su desarrollo y del docente por fuera de un contexto social determinado. Y como la charla estaba medio estructurada sobre modelos educativos, yo opino que estos modelos están en pugna y que nosotros tenemos que por primera vez empezar a presentar nuestro propio modelo en pugna, que no puede ser estrictamente el que presentó Vygotsky para la Revolución Rusa, sino tomarlo como un punto de partida para nosotros empezar a discutir qué educación queremos. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires hay un claro modelo educativo que es completamente financiero, o sea, es atar la educación pública a las demandas financieras que hay en la Ciudad de Buenos Aires, que tenemos grandes bancos, etcétera, etcétera. Entonces dice, bueno, ¿cómo tiene que ser el estudiante secundario que salga de la escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires? Tiene que estar adaptado a la realidad, al mundo que vivimos, a la modernidad. Entonces, ¿qué hay ahora? Hay educación financiera, te enseñan a usar las billeteras financieras, a lo que es un Bitcoin, a las inversiones, etcétera. Eso lo hacen incluso no con docentes de la escuela pública, sino que lo hacen con gerentes de grandes bancos que van a las escuelas secundarias a impartir este tipo de educación, que es lo que realmente los chicos necesitan hoy, según la visión que tiene Soledad Cunha. Y esto va de la mano de algo muy concreto, que es ligar el trabajo a la educación. En este caso, saben que en la Ciudad de Buenos Aires están las pasantías, que son gratuitas, donde los chicos, por ejemplo, del Lengüitas, que es una escuela que se estudia para idiomas, van a hacer sándwiches de miga a una empresa para aprender lo que es el mundo del trabajo, o hay algunos que van a servirles café a periodistas en Infobae, o ninguna propuesta laboral se condiciona con lo que es, si se quiere, la orientación pedagógica de cada una de las escuelas. El sistema de Ciudad de Buenos Aires es clarísimo, está orientado hacia eso. La meritocracia, el emprendedurismo, el individualismo, la educación financiera y ligada a una educación completamente precaria.
Ahora, después hay más modelos, me parece, hoy actualmente, que también ligan el mundo del trabajo y la educación. Vygotsky y Jespoleo lo ligan muchísimo a otro tipo de trabajo, un trabajo socializado, colectivizado, una educación politécnica, pero hoy sigue estando esa discusión. Por ejemplo, acá en Provincia de Buenos Aires hay toda una idea del peronismo, que ya la trae históricamente, de que la educación tiene que estar ligada al sistema productivo, o sea, a las grandes fábricas. En pandemia ustedes recordarán que el gerente de Toyota de Campana empezó a los gritos porque decía que la educación secundaria no preparaba para la mano de obra que él necesitaba en la propia planta. Cuando además era una absoluta mentira, porque había un montón de pibes que estaban recibidos de las escuelas públicas de Zárate de Campana que habían dejado sus currículos en la fábrica y estaban completamente aptos para poder trabajar. Pero lo que estaba diciendo el gerente de Toyota era que necesitaba mano de obra barata, o sea, necesitaba una escuela pública en esa franja donde se diversifica una industria, por ejemplo, automotriz, para trabajar como mano de obra barata para sus plantas. Y ahí ya hay una cosa que es bastante interesante y que nosotros creo que deberíamos estudiarla más, que cada circuito productivo, esta es la idea más general de lo que se denominó el toyotismo y educación, el toyotismo ligado a un sistema de producción donde todo se realiza en lugares diferentes y se termina de componer en algún lugar, o sea, algún nivel de diversificación, una cosa, por ejemplo, en un auto, una cosa, no sé, el volante se produce acá, el asiento se produce acá y llega a toda la fábrica, se termina de armar y sale el auto, ¿no? Entonces, vos no necesitas un trabajador calificado para todo el sistema productivo en general, sino para diferentes partes. Y el otro día los compañeros nuestros de la Marrón en Matanza sacaron un debate muy interesante, que en Matanza está pasando lo mismo. Toda la educación está al servicio de la Mercedes-Benz, que empieza a decir que necesita también, como el gerente de Toyota, una mano de obra barata para su planta en la Mercedes, para los diferentes lugares que necesita jóvenes nuevos, porque bueno, hay trabajadores que se empiezan a jubilar y necesitan más mano de obra barata. Y no solo eso, en Virrey del Pino también piden chicos egresados con un nivel de contabilidad muy alto para todo un circuito empresarial de comercio que está creciendo en Virrey del Pino, entonces se necesita esa mano de obra para ese circuito productivo. Bueno, el toyotismo y la educación es una gran corriente educativa en Argentina, que el que le impulsa centralmente es el peronismo. Y donde esté, cambia o se modifica en función de las necesidades del capital en ese lugar en específico. Ni nos metemos, y sería como objeto de otra charla, todo lo que es, por ejemplo, la educación ligada al extractivismo, que está muy en boga ahora para obtener dólares para pagar el Fondo Monetario Internacional, y muchos compañeros en otras provincias, por ejemplo en Neuquén, cuentan que para tener trabajadores para todo el circuito de Vaca Muerta, bueno, las universidades y los secundarios se van adaptando a esas necesidades del gran capital en esa zona determinada. Entonces, si tenemos como dos modelos educativos muy claros, el financiero, por ejemplo, en capital, o el toyotismo o el extractivismo más ligado al capital industrial, para mí nosotros traer a Vygotsky nuevamente, sacarlos de las garras de la censura que los compañeros nos rescataron, tanto el estalinismo, porque todos los textos que leímos de Vygotsky en algún momento están totalmente recortados por el propio estalinismo, que todas las citas a Engels, a Lenin, a Trotsky, a Krupskaya estaban recortadas, es decir, la parte más filosa con la que Vygotsky piensa la educación, y la parte que Vygotsky más entra para que nosotros hagamos esta discusión es que en la Revolución Rusa, Vygotsky pensaba, junto con los grandes revolucionarios, que la transformación de la conciencia, de la personalidad, de la conducta, incluso hasta de las emociones del individuo, del niño o también del trabajador, pasaba primero, obviamente, por liberarlos de las cadenas de la propia producción. En ese entonces, Vygotsky tenía que discutir como dos cosas, ¿no? Tanto la educación que había dejado el zarismo en Rusia, como el desarrollo capitalista que ya estaba en otros países y que chocaba con la idea de la educación que querían los bolcheviques, porque obviamente el desarrollo capitalista era más también hacia estas grandes industrias que estaban surgiendo. Entonces Vygotsky propone, junto con los revolucionarios, una forma educativa que es completamente desalienante, que es la educación politécnica. ¿Qué significaba la educación politécnica? Significaba que no podía primero estar separado la escuela del mundo del trabajo, que eso estaba mal, y no es que el trabajo se debería insertar en la escuela. Vygotsky lo decía al revés. Decía, no, la escuela es el mundo del trabajo. Lo decía categóricamente. Obviamente lo estaba pensando en una sociedad completamente liberada de esas cadenas de explotación y de alienación, donde uno trabaja, no sé, decenas y decenas de horas, solo en un lugar, que en un trabajo repetitivo, sino que lo pensaba como parte del trabajo colectivizado y socializado, es decir, un trabajo donde
un obrero, por ejemplo, no es solamente parte de un pequeño proceso de la producción, sino que Vygotsky, en uno de los textos que pensaron los compañeros para este libro, que es La transformación socialista del hombre, y hay en varios textos educativos más, decía, enseñar, educar, que es la clave de la transformación de la conciencia en el medio de la revolución, para que el obrero sea organizador y dirigente de ese proceso productivo, y el niño entre rápidamente ahí. Entonces decía, bueno, un niño que estaba, por ejemplo, en algún lugar de una fábrica, podía aprender con otros obreros que tenían, si se quiere, mayor nivel o mayor experiencia en el trabajo productivo y ver, bueno, cómo se produce en menos tiempo, cómo se produce con mayor calidad, cómo terminó el producto. Entonces el niño podía ver el producto que empieza y el producto terminado, podían discutir la cantidad de cómo hacer cada vez más productos en menos tiempo utilizando el mayor nivel de tecnología, podía ver los saltos que tenía ese propio objeto que se estaba produciendo o lo que sea que se esté haciendo. Entonces el niño ya veía que no era todo lineal, que era un proceso que iba lineal y que no tenía ningún salto, sino que cobra una dinámica según cómo se vaya pensando, y que en ese proceso colectivo de socialización y de ligar la escuela que entra al mundo del trabajo, se podía empezar a pensar otro niño, otra sociedad, otro pensamiento en la propia comunidad, y que eso realmente podía ser parte de la transformación socialista del hombre, en el sentido de liberar las capacidades y las potencialidades que tienen esos individuos colectivamente e individualmente. Si yo agarro esto en la sociedad de hoy, es de choque totalmente. Es casi un arma que nosotros tenemos para batallar ideológica y políticamente en cada escuela y en cada lugar, porque hoy la escuela es las antípodas de lo que pensaron los bolcheviques, que no solo veían la escuela ligada a este tipo del mundo del trabajo, que además, paréntesis, dejó este tipo de escuela un ideal en el resto de las pedagogías críticas que después se van a desarrollar, o en marxistas revolucionarios como Antonio Gramsci, el italiano, que también piensa una escuela unitaria, que es una escuela ligada a otro mundo del trabajo. Es decir, Vygotsky deja una gran estructura pedagógica y política sobre cómo tendría que ser la educación, y hoy la escuela no significa para nada eso que nosotros estamos discutiendo acá, en este libro y en los textos de Vygotsky. Hoy la educación es repetitiva, es alienante, no es cooperativa, no es solidaria, a pesar del enorme esfuerzo que hacemos nosotros, y acá vuelvo a mi anécdota al principio, donde uno va a la escuela con ciertas, si se quiere, ideales o formas de pensar o formas de intentar desde el aula transformar las pequeñas relaciones que se dan entre los estudiantes y nosotros, y no pensar que hay un contexto social y que la propia transformación del hombre y de la sociedad, para Vygotsky, que incluso tiene frases muy, si se quiere, muy ofensivas hacia los docentes, diciendo que no se puede ser solo docente si no se participa de esta construcción revolucionaria, o no se puede pensar que los problemas educativos se van a resolver en lo inmediato, sino que se resolverán cuando se resuelvan los problemas de la vida. Es decir, Vygotsky tiene un pensamiento de intentar sacar al docente solo del aula y de la escuela y pensarlo más integralmente como constructores de una nueva sociedad. A mí me parece una potencialidad enorme. Me crea cierta contradicción cada vez que entro al aula, porque realmente es muy difícil reproducir esa socialización o esas formas de educación que nosotros podemos pensar, pero creo que es un puntapié enorme que los compañeros hayan rescatado estos textos. También están pensando en rescatar algunos otros que después podrán avisar ellos, pero donde cuando lean el prólogo del libro, que es muy rico, vean que además Vygotsky, y yo este es el último concepto que planteo, tiene algo que es inigualable para otros autores, que él además fue docente de formación de profesores, fue docente en educación especial, fue también escritor de revistas de educación, estuvo en lo que era el comisariado por la educación en la Rusia revolucionaria. Es decir, tiene una experiencia teórico-práctica que ya habla también que nosotros tenemos uno de los mayores problemas durante el capitalismo, en el capitalismo y con nuestra educación, que está desligado de nuestro trabajo intelectual, en el sentido de ser grandes pensadores, como lo es Vygotsky, de todo el proceso educativo, del trabajo manual, como meros aplicadores de una política educativa o meros transmisores de valores que baja de alguna manera desde el Estado en la educación pública, que nosotros obviamente la defendemos de los ataques, luchamos por mayor presupuesto, luchamos por un montón de cosas, pero creo que aún a nosotros nos falta poder plantearnos ofensivamente estas ideas a la ofensiva para decir que no solo estamos contra los ataques
y no solo peleamos por mayor presupuesto o salario o alimentación para los chicos y para las chicas, sino que además tenemos ideas para su propia liberación y para recrear esa potencialidad. Yo creo que el concepto de zona de desarrollo próximo, yo creo que Vygotsky lo pensó para el conjunto de la sociedad, no lo pensaba para una simple relación áulica, por más que lo podemos bajar si se quiere y pensarlo, y a mí realmente me total con mi propia vida de docente y militante cuando empecé a releer a Vygotsky para preparar estas charlas y para leer el libro, porque es realmente un cachetazo y es muy fuerte ver qué lejos que estamos todavía de los bolcheviques, de Vygotsky, de Lenin, de Krupskaya, de Trotsky, de pensar estas grandes ideas para la educación. Yo un poco había pensado eso como para intentar pensar también cómo salimos a la ofensiva con este libro, lo recreamos, hacemos estas charlas, hacemos estos debates y después cómo pensamos políticamente más en concreto en nuestra propia práctica cotidiana. Bueno, estamos ahí. A mí me parece que es importante lo que está planteando Fede acá, porque implica un poco politizar tanto la educación como la salud. Porque no fue censurada solo la figura de Vygotsky, no es que se censuró a la persona Vygotsky, se censuró la lógica con la cual, la lógica nociológica, la lógica teórica, la lógica de la práctica política, porque hay algo que vincula o hay un problema que recorre tanto a educación como a salud, y es el individualismo. El individualismo metodológico, el individualismo como lógica de abordaje. Yo les puedo hablar más de salud. Ustedes lo verán en el aula, o los docentes lo verán. Como siempre se marca que el problema es el niño o la niña. Está ubicado en la persona que no puede aprender. La persona que no tiene la capacidad de aprender, que no puede adquirir los conceptos. No puede adquirirlos porque tiene una tara neurológica, no puede adquirirlos porque tiene una discapacidad. Pero lo verdaderamente revolucionario que está planteando Vygotsky es que no se trata solamente de un individuo que tiene que ser educado o un individuo que tiene que ser curado, sino que tiene que ver con la relación social que se establece entre quienes curan, quienes están enfermos, quienes padecen, quienes enseñan, quienes aprenden. No se trata solo de las relaciones interpersonales, de un docente con un niño, de un psicólogo con una persona, sino que tiene que ver con las relaciones sociales en las cuales están inmersos. Yo discutí mucho con el secretario de salud, yo trabajo en Lomas de Zamora, atención primaria de salud, a 2 cuadras de un arroyo que está contaminado con agua con plomo. Entonces las niñas, los niños toman agua con plomo. Eso les termina generando anemia. La anemia termina provocando que los niños no pueden aprender tan bien como un niño con anemia no aprende tan bien como un niño que tiene todo su hierro disponible. Entonces el secretario de salud, que es médico, dijo, bueno, pero eso se arregla con hierro. Damos pastillas de hierro o hígado. Y ya está. Bueno, o lentejas, vamos a poner. Más barato. Más barato todavía. Podemos seguir bajando todavía. No, pero seguro con hierro. Él no dijo lenteja, dijo hierro. ¿Por qué? Porque lo reemplazamos, porque usamos la B12, usamos algo como algo médico, una pastilla, medicalizado todo. Entonces, el problema, que es un problema social. Los niños están tomando agua con plomo porque hay un montón de guanteras, hay un montón de curtiembres que tiran taninos, que tiran plomo. Entonces, el problema es ese. No el problema, no el niño que no puede captar el hierro. Ese me pareció como un buen ejemplo de cómo educación y salud están imbricadas y cómo no tiene que ver con la transformación de una relación interpersonal, sino de las relaciones sociales que permiten que se dé un sistema de salud, que permiten que se dé una educación. Nosotros opinamos que no es posible, si seguimos a Vygotsky, no es posible una buena educación o una buena salud o una liberación de las potencialidades humanas dentro del capitalismo. No hay manera que con esta organización social, con esta organización de las fuerzas productivas, con esta organización de la técnica, se dé una educación de calidad o salud de calidad. Porque incluso podríamos decir, algún liberal podría decir, bueno, pero el capitalismo nos ha dado los mejores avances técnicos de la historia de la humanidad. Y le podemos responder, ¿quién los usa los avances técnicos? ¿A disposición de quién están? De un sector, no de todo el mundo. Entonces, lo que plantea lo verdaderamente renovador de Vygotsky no es solamente
el planteamiento específico con respecto a las funciones psicológicas superiores. Y este libro no es solamente un libro de psicología o un libro de educación, es un libro que trata de proponer y con el cual queremos llevar una lógica dialéctica para pensar los problemas, que supere la cuestión de los individuos y que piense en las relaciones sociales, pero también una lógica política y estratégica, porque nosotros no queremos solamente mejorar la escuela o mejorar la salita. No se trata solamente de eso, se trata de cambiar el sistema que genera estas escuelas o que genera estas salitas, porque si uno diría, bueno, entonces ¿qué hago? No puedo hacer nada, porque estoy solo, no puedo hacer nada. Bueno, ese es el objetivo con el cual queremos recuperar a Vygotsky, a autores como Vygotsky. Por proponer, no se cambia la relación interpersonal, se cambian las relaciones sociales, y para cambiar las relaciones sociales es necesario hacerlo, opinamos nosotros, vía revolucionaria. No se puede mejorar este sistema, no se puede mejorar o enmendar o emparchar el sistema educativo o el sistema de salud. Es necesario cambiarlo, es necesario revolucionarlo. Esperamos que, con la idea de este libro, es que se pueda empezar a difundir, se pueda ver como una posibilidad esta de poder entender de otra manera cómo abordamos los padecimientos, cómo abordamos las dificultades. ¿Por qué? Y esto es otro punto que tenemos en común, tanto educadores como psicólogos, como trabajadores de salud, tenemos los mismos problemas. Hay un imposible siempre, nos encontramos con una pared. Lo verán ustedes en su trabajo cotidiano, hay una pared que no podemos terminar de acceder, como decía Fede, la zona de desarrollo próximo, y acá no se da, y esto no, dale palo y palo, qué sé yo, porque no pretendamos mucho. Entonces, lo que queremos recuperar es esto, aspirar a más, aspirar a modificar realmente el sistema, el conjunto, para superar posiciones que ustedes verán, posiciones individualistas, posiciones medicalizantes, posiciones biologicistas. Hay por ley, creo que todavía sigue por ley, que una diputada en el 2016, María Eugenia Leguizamón, que hasta donde yo sabía estaba dentro del Frente para la Victoria, después no sé. Berizzo. ¿Es de Berizzo. ¿Es de Berizzo? Es de Berizzo. Mirá. Adriana del PC. Bueno, ahora está casada con el dueño de Richmond, que es Marcelo Figueras, que es uno de los que está haciendo o que iba a hacer, que al final no sabemos qué pasó, la Sputnik argentina. Mirá. Pero bueno, no tiene nada que ver su vinculación familiar con el hecho de que ella presentara un proyecto de ley diciendo que los trastornos del aprendizaje debían ser tomados por el sistema educativo como trastornos biológicos. No, y en los fundamentos estaba que no hay nada que pueda permitir pensar que los trastornos de aprendizaje tengan una base social. Que sí hay una base biológica y que sí el Estado tiene que procurar la medicación adecuada. Es extraño pensarlo que alguien, queda todo en familia, digamos, que María Eugenia Leguizamón diga, bueno, casualmente mi esposo vende medicamentos. Se me ocurrió una idea. Y al mayorista. No, pero también estaba vinculada con Samsung. Samsung tiene una aplicación que es Samsung Detective, con un nombre horrible, aparte de una lógica horrible, que permite que el educador con una aplicación sepa si el niño es autista o no es autista. Es decir, está reducido, fíjense al nivel de locura al cual podemos llegar, de reducir a la persona humana simplemente a un cerebro, simplemente a una manifestación muy acotada. No sabemos por qué este niño no habla, no sabemos, no nos importa tampoco, usamos la aplicación. No sabemos por qué no aprende. No sabemos si tal vez está tomando agua con plomo y entonces está anémico, bueno, pero no importa. Ven cómo no es solamente modificar la escuela, modificar el aula, o modificar la salita, o modificar el hospital, sino que modificar sistémicamente la atención. Para superar estas posiciones reduccionistas, biologicistas, las posiciones que en realidad van más hacia el lado de un individualismo, casi un sálvese quien pueda. El que puede se salva, pagando,
Si puede compra hígado y lentejas, y si no, nada, no poder hacer nada. Entonces, por eso queremos el interés de recuperar esta lógica, es recuperar no solo a Vygotsky y a sus planteos, sino a la propuesta metodológica, a la propuesta práctica, a la propuesta estratégica de él, y a recuperar, de paso, este momento histórico en el cual él estuvo produciendo, que fue un momento de mayor efervescencia intelectual y política de la historia de la humanidad, cuando fue la constitución del primer Estado obrero. Eso quería como redondear un poco en función de lo que había planteado Fede de este encuentro en la escuela con los niños a los que hay que darles palo y palo. Y hay algo interesante porque, te contesto, igual quería hacer un par de comentarios con respecto, porque es interesante lo que vienen planteando. Algunos conceptos de Vygotsky no son de Vygotsky, sino que son posteriores a él, que fueron usados por Leontief, por Brunner, por Scribner, por Cole, que tomaron algunas cosas de él, las desarrollaron siguiendo algunos lineamientos de Vygotsky, pero no son específicamente de él. Más interesante que herramienta es la mediación sígnica y lo sistémico, porque Vygotsky no lo plantea como un niño o una persona usando una herramienta, sino la relación en la cual con el otro se va a poder usar o se va a poder desarrollar un concepto. El desarrollo del concepto no es algo que el niño agarra, que el niño está en el mundo y el niño lo agarra, sino que es algo que el niño produce. Por eso, y ahí vuelvo un poco a esta cuestión de la escuela que enseña. La escuela que enseña o el sistema de salud, ¿qué cosas cura? Y es muy interesante que nosotros pensamos que la escuela tiene que enseñar solamente. ¿Y por qué solamente tiene que enseñar? ¿La escuela no podría servir para producir conocimiento? Pero pensemos a nivel universitario. Las universidades, o al menos la UBA, que es en la cual he tenido más vínculos yo, solamente imparten conocimiento y la gente lo tiene que agarrar. Pero no hay una producción. Eso es muy interesante. Cuando vos hablabas del deseo, no hay un deseo de aprender. Y tal vez yo quiera no solo aprender, sino que quiero hacer algo, con prácticas de lenguaje. Tal vez no solo quiero leer, sino que quiero escribir. Viste que hay una orientación a que el niño solamente, o la niña solamente, cumpla con determinada currícula. Terminó el año, ¿sabe leer y escribir? Bien. Terminó el año, ¿superó tal o cual trauma? Bien. Objetivo logrado, el año que viene vemos. Entonces hay una cuestión de limitación y de lo que Engels llamaba como el anquilosamiento. Este sistema termina anquilosando las posibilidades subjetivas, termina acortando las posibilidades subjetivas. Uno termina volviéndose una parte, poniéndose al servicio de la máquina. Tengo que cumplir las 200 horas. Después no sé si esas 200 horas me sirven para mí o para qué. Estoy en el lenguas y voy a hacer sanguchitos. ¿Tiene algo que ver con lo que voy a hacer? No está mal hacer sanguchitos, todos tenemos que comer, pero ¿para qué se hace lo que se hace? Entonces, me parece que tiene que ver con eso, con una modificación concreta y sistémica de cómo entendemos la escuela, de qué es lo que vamos a hacer a la escuela, qué es lo que vamos a lograr, qué es lo que queremos lograr. Educar solamente, decirle a los niños cómo tienen que aprender y cómo tienen que manejarse para mejor insertarse en las fuerzas productivas y ser más tranquilamente obreros, o vamos a lograr que se abran determinadas posibilidades que hasta ahora no veníamos viendo, que no queremos liberar mejor las posibilidades individuales, porque no todo por eso lo dialéctico, tiene que ver con la relación social, pero también hay un lugar en la subjetividad. Eso es lo que tenemos que fomentar al mismo tiempo. La relación social tiene que cambiar, las relaciones interpersonales, las relaciones sociales, pero también tenemos que escuchar a la subjetividad de cada cual. Hay un ejemplo que siempre uso con respecto al anquilosamiento, con respecto a la alienación de uno mismo. Yo tenía un paciente muy depresivo, un chico de 15 años muy deprimido, con muy pocos recursos económicos, que
que tenía sobrepeso y no podía tener vínculos con nadie, y de pronto pasan los meses, mejoraba un poco, más o menos, no veía una salida, y cuando empieza el verano empieza a venir con pantalones cortos y con musculosa. Y veo que tiene todo tatuado, el brazo y todo tatuado la pierna, la parte izquierda. Le pregunto, che, ¿qué onda? ¿Por qué te tatúas nada más el brazo izquierdo y la pierna izquierda? Ah, porque soy diestro. Era un pibe que con 15 años había podido, los tatuajes estaban buenísimos. ¿Qué hacía él? Tenía un amigo que tatuaba y entonces iba cada tanto y le decía si le prestaba y él se tatuaba. Desde siempre había aprendido a dibujar. Y un día dijo, voy a empezar a tatuarme. Dentro de su depresión dijo, me voy a tatuar. Y él no era consciente de que podía hacer eso. No era consciente de que tenía esa capacidad a mano. Estaba tan alineado porque deprimido, en la escuela no rindo, me mandan acá porque estoy triste, porque no quiero salir de mi cuarto. Entonces, nadie le había planteado, no se le había podido. Él tenía la herramienta, si querés, tenía al alcance una posibilidad que él no podía reconocer como propia. Eso es fundamental para mí, poder identificar cómo las relaciones sociales es necesario que cambien, para que cambien las relaciones interpersonales, para que también se puedan desplegar las posibilidades subjetivas, para que un sujeto pueda ver estas posibilidades. Más allá, y después la currícula, qué sé yo, si no cumplía las 200 horas, que no las cumpla, tenía otras capacidades. Si no sé, veremos, tampoco quiero ser muy, muy salvaje, si no sabía mucho de matemáticas, no me interesa, bueno, pero en este caso, en el de él, y tenía la posibilidad a mano, y se la habían prohibido. El mismo sistema le había prohibido darse cuenta de toda esta posibilidad que tiene. Así hay montones de casos y montones de situaciones que uno puede ver en educación, que puede ver en salud, que así como están alienados las niñas y los niños, también estamos alienados nosotros. También tenemos que seguir metiéndonos en la máquina de producir y hacer. Pues este librito me parece que está bueno, y estas ideas tan buenas me parece como para poder repensar qué lugar le estamos dando a la práctica cotidiana, a la práctica educativa, a la práctica en salud, a la práctica política, porque si hay algo que tenemos que lograr, me parece que Vygotsky logra, y que este libro propone, es repolitizar la educación, repolitizar la ciencia, repolitizar la salud, que no sea algo despegado o que sea simplemente meras buenas intenciones, sino actos políticos. Me parece y actos políticos con una estrategia clara, en este caso una estrategia marxista y revolucionaria clara. Bueno, hablé mucho, me parece. Creo que había más preguntas, ¿no? Una pregunta. Sí. En relación a esto último que decís, a lo mejor te llevo a ser un poquito redundante, pero no termino de entender el título del libro de Vygotsky. O sea, ¿ahí se refiere a psicología como contraposición a lo social? No, para él la psicología es una ciencia social. O sea, ¿la crisis de la psicología cuál sería? La crisis de la psicología que está ubicada entre distintas teorías, algunas más materialistas, algunas que ubican, si querés pensarlo hoy, vamos a pensar los términos de hoy, algunas que lo ven como una cuestión de discurso, solamente que los problemas, los padecimientos o la psicología humana solamente es una cuestión de discurso, como el psicoanálisis, o algunas teorías que ubican a los problemas, los padecimientos y la psicología como una cuestión biológica, como una cuestión meramente cerebral. Entonces, la crisis está dada porque no se unifican, no hay una respuesta unificada. Hay teorías que abordan el mismo problema. Un niño no aprende. Lo podemos ver desde un lado, desde las teorías cognitivas, desde otro lado de las neurociencias, desde otro lado de la medicalización, desde otro lado del psicoanálisis, pero no hay algo que lo unifique. Hay un mismo fenómeno que no termina de ser explicado. Eso es lo que él plantea como una crisis, como distintas líneas que no terminan de unificar y no dan cuenta del fenómeno. Son teorías que crecen, él plantea, de repente se encuentra una idea y esa idea empieza a desarrollarse y termina explicando todo. Él reconoce que, por ejemplo, hay desarrollos que podríamos pensar de las lógicas más biológicas con respecto a la memoria, por ejemplo, que son útiles y que no vamos a desdeñarlas, pero eso no explica todo.
No podemos usar las neurociencias para explicar todo fenómeno humano, todo fenómeno psicológico humano. No podemos usar el psicoanálisis para explicar todo padecimiento humano. Eso es donde él marca la crisis. Que no hay hay distintas teorías que dan cuentas, pero no unificadamente. Yo te agrego algo súper cortito de eso porque, o sea, parece que no enseñamos en los valores que te propone el propio Estado, de lo que sea ella o el sistema. Porque hay valores que nosotros transmitimos que son muy importantes. Yo opino que cuando preguntaba a la compañera, bueno, ¿qué hacemos en esta escuela? Transmitir valores de otra clase ya es un paso bastante adelante. O sea, no todos lo hacen constantemente. Esos aprendizajes significativos que vos decís, bueno, ese mural que me recreó una serie de discusiones y que se entusiasmaron, vale oro, me parece. Y nosotros no lo tomamos como un punto de partida. Yo siempre soy de los primeros ciclos, primer y segundo grado. Me pusieron en séptimo y dije, números primos. ¿Qué eran los números primos? No tenía ni la más pálida idea, tuve que volver a... ¿De qué sirve? No se sabe muy bien de qué sirven las cosas que nosotros enseñamos en la escuela. Uno tiene una currícula. ¿Hay que discutir los contenidos? Sí. Yo creo que otra tarea de los revolucionarios es discutir los contenidos de la escuela pública. Siempre. Y que uno en el aula lo puede hacer también. Por eso esos compañeros que dicen, yo desde el aula cambio el mundo, hay una visión evolutiva de la conciencia, de que yo le cambio la cabeza a ellos y ellos van a transformar el mundo, que nosotros no lo tenemos que ver en forma sectaria, sino todo lo contrario, decirles, buenísimo tu aporte en tu aula, empecemos por la escuela. Salí de tu trinchera personal, porque aparte es lo que dice Mari, el aula es súper individual. A veces estamos horas y horas y horas solo con los chicos y no intercambiamos con otro adulto las cosas que hacemos. Ahora, si pensamos la escuela, ¿por qué no pensar también incluso otra forma de autoorganización en la escuela? Que te permita discutir proyectos, programas, qué hacer con las fechas patrias que ya son insoportables en la primaria, qué hacer con otros trabajos. O sea, hay una guerra ideológica que nosotros me parece que muchas veces no las damos y que creo que tenemos que darla y que es muy importante. Mientras vamos dando esas discusiones ideológicas, ahí va a saltar enseguida que no alcanza con transformar tu aula o tu escuela. Que ahí está la cuestión social, que ahí está el Estado, que ahí están las empresas, que ahí están mirando otra educación. Entonces yo opino que nuestra primera tarea es desnudar todo el sistema capitalista en el aula. Cada injusticia, cada cuestión que nosotros vemos, cada debate, hay que discutirlo a muerte. No hay que adaptarse al contenido que te tocaba justo ese día dar. Si yo voy y ese día me tocaba dar por proporcionalidad directa en matemática, pero un pibe me saltó con un caso en su barrio y yo se lo llevo a discutir un montón de otras cosas, es valiosísimo. Valiosísimo. Pero sí nosotros tenemos que decir a los compañeros y compañeras que no va a alcanzar con esto. Incluso nosotros a la cátedra le pusimos cátedra Vygotsky, que a muchos hay que explicarle quién es Vygotsky. Es un primer paso, Vygotsky, ahora el libro, perfecto, explicamos quién es y decimos para construir una comunidad de educadoras y educadoras de nuestra clase. Quedó un poco medio aparatito el construir esa, pero es todos los que piensan que hay que discutir otra educación, bienvenidos. Y empezar a discutir esto entre nosotros. Porque hay experiencias de autogestión educativa o de autoorganización donde el problema de los contenidos se puede dar vuelta. Yo sí dirijo una escuela, porque es una escuela asamblearia, yo doy lo que quiero, porque a mí no viene ningún inspector a decirme a ver qué estoy dando yo en el aula. Yo en verdad, si tendría mejor organizada la escuela, podría hacer lo que quiera. Y es un primer paso para mí importante. Unirlo a la comunidad, si hay una escuela cooperativa, ir a visitarla, ver cómo es ese proceso productivo, si hay una situación de tal cosa en un barrio, ir a verlo, ir a visitarlo. O sea, nosotros tenemos más que sacar a la escuela de la escuela propiamente dicha, que está completamente encerrada en 4 muros, en paredes, y que no sale de ahí. Intentar hacer todo lo posible. O sea, yo creo que los revolucionarios no discutimos de pedagogía hace mucho tiempo, de pedagogía propiamente dicha. Si a alguien le pregunté, ¿cuál es la pedagogía de la izquierda? A Nico, a Miriam, a alguien en la televisión. Y tenemos las demandas de la comunidad educativa. Todavía no tenemos una visión de qué queremos nosotros por educación. Y nosotros tenemos que ser claros para mí en eso. ¿Cómo discutimos una educación no alienante? Y nosotros no queremos una educación para que el pibe aprenda que tiene que ir a agachar la cabeza cuando va a trabajar para el patrón. Bueno, primero no. Hagamos talleres de derechos laborales en las escuelas secundarias, con compañeros y compañeras. O sea, vayamos a visitar a los compañeros astilleros o que vengan a la escuela y que discutan su larga historia de organización o cómo producen los barcos, las dos cosas. O, por ejemplo, nosotros no queremos pibes que vayan a bicicletear para Rappi 12, 15 horas y tengan que dejar la escuela para ir a bicicletear para Rappi. Eso lo tengo que discutir también en la escuela. Y lo tengo que poner en cuestión. Y si pierdo un pibe por eso, yo tengo que hacer un escándalo.
docente que cree que es revolucionario y no hace un escándalo porque un alumno se perdió porque tuvo que ir a laburar una fábrica o para Rappi, y me parece que está entrando en una contradicción, también tengo que pelear porque ese pibe vuelva a la escuela. Eso también para ayudar a nuestros compañeros a ver que la situación social es mucho más grande que la propia escuela y que nosotros podemos incidir en ella. Piensen que estamos, además, creo que esto también Vygotsky lo utiliza mucho y en la Revolución Rusa se utiliza mucho, por eso es la escuela va al trabajo, en ese sentido de lo que preguntás, porque era, ¿para qué querés la escuela apartada del trabajo en la Revolución? Ahora tenemos otra discusión, ¿no? Es más difícil, porque yo lo llevo a una gran patronal como Kraft, y bueno, qué sé yo, es otra cosa. Ahora, nosotros estamos en todas las escuelas, con las familias que son trabajadores de otros sectores y en los barrios. El potencial de organización hegemónico que tenemos nosotros es impresionante para pensar la organización de la comunidad educativa. Impresionante, y no solo para las huelgas docentes o educativas, para todo esto que estamos haciendo. Estas charlas, ¿por qué las familias no intervienen en los contenidos que se dan en la escuela? No, ¿cómo el padre se va a meter o la mamá se va a meter y me va a discutir la ESI? Seguramente haya mamás o papás de pañuelo celeste que digan no quiero que a mi hijo le den educación sexual integral en la escuela. Discutámoslo, que se abra. La familia está por fuera de la escuela también. Yo opino que tenemos una cantidad de tareas e incluso, bueno, por lo menos nosotros en Capital, que ahora estamos teniendo la asambleas, entiendo que acá también en La Plata, en Berisso, Ensenada, vamos, desde el PTS estamos convocando a las asambleas junto con todos los referentes públicos que hay en diferentes lugares. Nosotros vamos a hacer, por ejemplo, una comisión de educación y vamos a discutir un planteo de que tenemos que salir con un programa, presupuesto, formación docente, faltan 800 docentes a nivel primario en la Ciudad de Buenos Aires, no hay. ¿Por qué no hay? Porque obviamente si te atacan constantemente, ¿quién va a querer ser docente? Prefiero estudiar otra cosa. Y también utilizar las charlas para empezar a hacer discusiones en los locales, en las escuelas, de talleres de educación y marxismo. Decíamos de sacar una revista cuestionando la educación del marxismo como la que tenemos en su momento, o por izquierda como fuese, para meter estos debates. Hacer talleres de feminismo socialista, ¿por qué? Porque en la Revolución Rusa estaba socializada la crianza. ¿Qué era? Había grandes instituciones con todos los pedagogos y todos los profesionales en un mismo lugar y la mujer estaba liberada del trabajo doméstico y permitía también liberar al niño de la propia familia zarista en ese momento, burguesa podríamos decir ahora. La escuela no está pensada para las infancias, jamás. Vygotsky es un gran precursor de decir hay que pensar en las infancias, que tengan voz, que tengan voto, que sean sujetos. Bueno, para mí abre una cantidad de cosas que me parece cuando planteamos, bueno, ¿qué hacemos en mientras tanto? Para mí, mientras tanto, hay que hacer eso y obviamente hay que organizarse. Acá Vygotsky no es escindido como pedagogo, como pensador, como intelectual, no solo del proceso de la Revolución Rusa, sino del propio partido bolchevique, el partido que dirigió esa revolución, y con las mayores intelectuales escribe el prólogo de 10 días que conmovieron al mundo de John Reed, hace cuestiones de teatro, de cultura, de arte, discute la educación emocional Vygotsky. Yo la aprendí ahora, la educación emocional, porque todo el mundo dice que hay que educar las emociones de los niños. Vygotsky ya lo discute. Yo opino que también en la construcción de nuestro propio partido, por lo menos los que somos docentes del PTS o de la Marrón, tenemos que plantear y discutir de pedagogía y organizarnos en función también de eso, para que nuestras demandas no se queden solo en la defensa de, sino que también tengamos una propuesta alternativa y digamos una educación cooperativa, solidaria, creativa. Ahí hay por último está el decreto sobre educación popular, que es el primer decreto que saca la Revolución Rusa, que dice hay una diferencia entre enseñanza y educación. Enseñanza es la transmisión de los conocimientos del maestro al alumno ya estipulados. Yo le voy a enseñar esto. Pero educación es un proceso totalmente creador. La mente humana, el cuerpo humano, se educa constantemente en sociedad y nosotros tenemos que apostar a esa liberación, a ese potencial. Yo creo que tenemos grandes posibilidades de hacerlo porque hay una crisis educativa, como todo lo que ustedes están diciendo, en curso. Tenemos que proponer una salida, me parece, socialista y revolucionaria. El momento de la crisis o el momento de que haya tantos problemas, tantos padecimientos en salud mental, no es solamente que hay un dolor, sino que también hay una búsqueda de una salida. Porque la gente sigue queriendo, no es que se quede en su casa solamente y listo, no hago nada, me deprimo y ya. Por ahí va a un psicólogo, va a buscar una salida médica, dialogada. La gente sigue yendo a la escuela. Los padres siguen eventualmente mandando a los pibes a la escuela. Los pibes siguen yendo. Podría la escuela haberse terminado, pero sigue existiendo. Entonces, hay algo de pesimismo, pero también es un poco la tarea de convertir eso
che, esto es una crisis, entonces evidentemente hay una búsqueda de una salida, porque hay trincheras. Por eso no hay que ser sectario y decir, bueno, la trinchera no sirve para nada. No, porque si hay una trinchera, que sé que hay una pelea. Hay un deseo y hay una guerra, pero lo que pasa es que hay que ver, ¿y con quién estás peleando esa trinchera? Nos han acostumbrado a que seamos pesimistas, a que, bueno, quédate en tu aula. Yo opino que el aula no es nunca cerrada. Tampoco es cerrado el consultorio. A mí me llegan derivaciones de las escuelas. Yo laburo con las escuelas, es cotidiano. Laburo con otros trabajadores de salud, trabajadores de la educación. Entonces, no hay nada cerrado. Nos han hecho pensar que todo es individual y que todo es cerrado y que todo es acotado. Y en realidad no es para nada acotado. De hecho, estamos acá, estamos todos laburando. Por ejemplo, discutiendo a un revolucionario de principio de siglo. Entonces, hay una crisis, pero también hay un intento, hay una búsqueda. Me parece que con la idea del libro, que los incentivo mucho a que lo lean y que después haya devoluciones e intercambio, es esa, a pensar una salida y armarle una salida. Bueno, sí, yo agregaba algo que comparto con algunas cosas de acá, que es normal 2, o le comentaba. Para plantear algo, nosotros estamos, cuando hay veces desde el partido nosotros definimos que hay una crisis de hegemonía, que significa que la dirección moral, política, intelectual de la clase que dirige, de la burguesía, está en crisis, que no puede recomponer su sistema. Siempre hay crisis educativas muy fuertes. Si se quiere, el 89, 88-89, previo a la caída de Alfonsín, hay una gran huelga docente, el maestrazo. Previo a la crisis del 2001 hay luchas educativas gigantes en todas las provincias. Y la Carpa Blanca, y que termina con la Carpa Blanca, y 2001. Hoy ya tuvimos un montón de luchas provinciales, y hay en luchas provinciales donde se lucha por programas educativos. Neuquén es un caso típico de eso, que resolvieron una lucha en una asamblea solo porque había una reforma educativa que era brutal para el nivel inicial. Yo creo que esta crisis de hegemonía que hay, y en la educación centralmente, nosotros no lo tenemos que ver solamente para anunciar la tempestad, hay crisis, va a ser terrible, sino para buscar la oportunidad revolucionaria para transformarla. Hoy la escuela es eso, es la escuela para necesidades de la precarización, de los altos niveles de precarización laboral que hay en Argentina. La escuela para Rappi, para Pedido Ya, para los desocupados, es eso. Unirse con los movimientos ocupados es otro indicio de que nosotros queremos transformar algo. Yo en mi escuela, la mía es normal 5, no normal 2, y se agarraron mal a cuchillazos con la escuela de enfrente. El nivel de descomposición social que empieza a haber nos hace que nuestra intervención tenga que ser más revulsiva todavía en términos de valores y en términos de organización. Yo opino que ante cada huelga docente hay que hablar de los chicos. Ningún docente nuestro puede ir a la televisión y le pregunta ¿y por qué esto está en huelga? Estoy en huelga también porque no hay psicólogos, equipo de orientación en las escuelas que permita que mis alumnos no se quieran cortar las venas todos los días, que yo tengo decenas de casos en mi propio grado. Yo estoy en huelga también porque no puedo permitir que mis alumnos no tengan las 4 comidas diarias que tienen que tener o que estén revolviendo los tachos de basura. Yo estoy en huelga también porque quiero que esos pibes tengan una mejor educación y que sea una educación no para obedecer, sino para pensar. Lo tenemos que poner ofensivamente nosotros porque hay un terreno en disputa donde aparecen los libertarios y dicen la escuela pública doctrina para el comunismo, aparece Vidal, aparece Soledad Cuni y Larreta diciendo lo mismo, compiten entre ellos para ver quién es más de derecha, y aparece el gobierno nacional que ya ajustó un 15,5% de la educación universitaria en el presupuesto que se acaba de votar para el Fondo Monetario Internacional. El FMI estuvo en el 89, estuvo en las previas del 2001 y vuelve a estar ahora con mucha presencia. El problema es que yo creo que tenemos una oportunidad para debatir esto y que esos problemas sociales profundos que están en la escuela son los problemas de la humanidad y de las familias trabajadoras, y nosotros tenemos que ser la voz, esos tribunos populares que digan todo esto que estamos pasando y que tenemos una forma de transformar radicalmente la sociedad, que es a través del socialismo. Le tenemos que decir sin ningún tipo de... ¿Vos estás adoctrinando? Yo no estoy adoctrinando, estas son mis ideas socialistas, pero que el que dice que la escuela es neutral lo está adoctrinando para una ideología liberal, claro que sí. Nosotros también somos comunistas y socialistas en las escuelas, enseñamos estos valores y son distintos a los que enseñan todos los ministros. Yo creo que lo tengo que decir sin ningún tipo de tapujo, sacarnos la careta en eso y a nuestros compañeros decir exactamente lo mismo. Entonces hacemos esto, yo creo que tenemos una gran oportunidad, no solo de construir ese partido que se necesita para organizar todas estas fuerzas y que no se disuelvan cuando hay grandes levantamientos y después terminan gobernando lo mismo de siempre. Cuando, no sé si acá hay alguien que haya trabajado en el 2001, pero las compañías que nosotros tenemos
nos cuentan que era bastante parecido la situación social que se vivía, creo que tenemos que pensar en estos términos más revolucionarios posibles. Yo lo veo de ese lugar y a todos esos pibes hay que pelear porque no se pierdan, porque no dejen la escuela, porque si los vemos pedaleando que vuelvan a la escuela igual, intentar organizarlos, y es también una gran fuente de creatividad de esos propios pibes, porque sobreviven a una vida que es terrible y sin embargo ellos le ponen el cuerpo a eso. Yo creo que desde un punto de vista, Vygotsky, el libro, las cátedras y toda una ideología marxista tiene que acompañarnos a esta práctica revolucionaria y empezar a unir. Ya hay un problema que yo le decía en chiste a Juan Duarte, el otro que prologa el libro, que también es psicólogo. Vygotsky no divide lo psicólogo de lo pedagógico. Es marxista, es integral. Y nosotros también, creo que en esta charla no nos pudimos poner, no tuvimos 5 citas con él para ponernos de acuerdo porque no llegamos, pero es unir todo eso. Los problemas psicológicos son enormes en las escuelas y él recibe a los chicos que nosotros derivamos a las salitas, me parece que está para unir también todo ese trabajo intelectual. Bueno.